Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en el periódico Nuestra Voz, el medio de comunicación de la Fundación y también de la Unidad Educativa Felipe Costa Bonbúfar. El día de hoy me acompaña el docente en el área de inglés, Ali Halal, con quien vamos a conversar acerca de todo esto que significa ser docente. Entonces, él recién está en la fundación, está trabajando, entonces queremos conocerlo un poco más aquí al querido docente de inglés. Buenas tardes, gracias por ayudar aquí y acceder a esta entrevista. Bueno, primero, gracias por invitarme. Realmente es fascinante el hecho de ser parte de esa unidad y sobre todo de este espacio comunicativo. Y bueno, soy feliz de poder ayudar. Ok, coméntanos un poco de cómo fue que te enteraste de la fundación, cómo accediste a este proceso de selección que sabemos que es bastante riguroso también. Entonces, cuéntanos un poco sobre eso y ya, bueno, vamos a ir luego desarrollando las otras preguntas. Dentro de la organización existe una compañera de nosotros llamada Gabriela Andrade. Ella actualmente se desempeña como profesora para bachillerato, si no me equivoco, como profesora de filosofía. Entonces, yo estaba en un punto donde realmente necesitaba y deseaba poder ejercer un trabajo que sea sobre todo de ejercicio intelectual, como lo es la docencia. Porque para la docencia hay que poner bastante esfuerzo cognitivo, ¿verdad? Al momento de enfocarse en recursos didácticos y recursos comunicativos para poder llegar hacia un alumno. Entonces, bueno, la psicología realmente no es enfocada a la docencia, pero para que sepan un poco más de mí, yo tengo 23 años y estoy actualmente culminando mi carrera de psicología. Estoy culminando octavo semestre de psicología en la Universidad de Guayaquil. Por lo tanto, psicología es una carrera de bastante esfuerzo mental y de bastante desarrollo cognitivo, sobre todo desarrollo cognoscitivo. O sea, me enfoco en varias partes del aprendizaje y cómo funciona el esquema mental. En ese esquema mental que nosotros tenemos está el área del aprendizaje, junto con la área de la memoria. ¿Ok? Entonces, yo siempre he deseado tener mi práctica laboral, profesional, en cualquier área de una de las ramas de la psicología. Y obviamente cuando nosotros ejercemos es muy importante saber tomar bastantes recursos personológicos y recursos cognitivos para poder desempeñarnos mejor. Entonces, yo he practicado inglés, he amado el inglés desde que yo tengo uso de razón, porque mi mamá es una profesora de idiomas. Entonces, yo crecí en un ambiente donde hablaban inglés. Entonces, siempre desde pequeño he tenido la oportunidad de poder estar presente en el inglés. Entonces, he crecido viendo videos, he crecido siendo siempre autodidáctico, viendo videos, películas, escuchando música. Luego llegó un punto donde aprendí inglés gracias al CEN, que es el Centro Ecuatoriano Norteamericano. Entonces, gracias a este instituto, el cual, para mi suerte, justo en el tiempo que yo estudié, había norteamericanos de intercambio. Entonces, imagínate esa posición donde estás tan entusiasmado de poder aprender otro idioma y aprenderlo con norteamericanos. Entonces, fue una experiencia súper enriquecedora. Entonces, aparte de aprender inglés, aprendí mucho sobre los procesos cognitivos y sobre cómo comunicarse mejor. Entonces, la docencia es algo que nunca había hecho antes, pero ya tenía las bases sobre cómo realmente aprenden las personas y cómo enseñar a las personas. Entonces yo dije, bueno, yo considero que soy una persona que es recursivo y una persona que realmente mantiene ciertas habilidades que pueden ser de gran utilidad en la docencia. Y obviamente tú como docente sabes que es súper riguroso, y yo lo estoy descubriendo, es muy riguroso poder adaptarse a una persona que está en un proceso de aprendizaje, un proceso de formación, ya sea formación física, formación social, formación mental. Entonces es un gran reto el hecho de poder aplicar tus propios conocimientos en alguien más. Entonces, bueno, partiendo con la pregunta inicial, me enteré por una compañera que trabaja junto con nosotros y ella vino a mí. Ella vino a mí porque también he sido compañero y amigo de ella durante todo el proceso catedrático de la universidad. Entonces, cuando tú eres bueno en algo, las personas reconocen tu labor y tus habilidades, sus aptitudes y actitudes. Entonces ella dijo, bueno, yo considero que tú eres realmente apto para poder desempeñar ese rol.
y yo también lo creí. Entonces accedí a ese proceso de selección y gracias a todo lo que pueda intervenir, fui seleccionado. Exacto, o sea, el proceso de enseñanza es bastante riguroso, como mencionas aquí, y hay una gran ventaja al el hecho de estudiar psicología, ¿no? Y entender también más allá el comportamiento de cada ser humano, en este caso de los estudiantes. Y eso también es, digamos, importante en este caso porque tú ya tienes esa experiencia. Entonces, lo pones en práctica y eso ayuda a un mayor aprendizaje, más aún cuando nos encontramos en, en esto que es la virtualidad y que tal vez puede ser complicado entender ciertos temas y el inglés que obviamente es uno de los idiomas más hablados en el mundo y que debería tener tal importancia. Y siempre ha habido esa especie de alejamiento, decir, inglés, no nos gusta, porque no ha habido una escuela, o sea, me refiero en este sentido de que no ha habido una importancia suma y completa que se requiere. Entonces, yo creo que ese también ha sido tal vez uno de los problemas. Te cuento de que las personas, ya sea dentro de ahora mi experiencia como docente, que lo he presenciado y también en otros momentos de mi vida, las personas tienen ciertos justificativos para evitar impulsarse a sí mismos o motivarse a sí mismos a aprender el idioma. Uno de ellos es que, ¿para qué necesito inglés si estoy en un país donde hablo español? Entonces realmente están en una zona de confort donde no se ven en la necesidad de adquirir otros idiomas u otros recursos que realmente desconocen, que les pueden ayudar bastante a tener ventaja sobre otras personas. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo ser psicólogo, pero también tengo la gran ventaja de manejar un segundo idioma, que es el inglés, el cual es bien cierto que es uno de los idiomas universales. ¿Ok? Todos los países hablan ese idioma. Y gracias a eso puedo conseguir este trabajo, gracias a esto tengo la oportunidad de ser docente, gracias a eso puedo hablar contigo ahora y sobre todo sociabilizar, porque a mí me encanta sociabilizar. Entonces, por ejemplo, casi diario yo hablo con amigos de Líbano, eh, amigos de Estados Unidos, porque a pesar de que, ejemplo, yo no hablo árabe, pero hablo inglés, entonces hay un medio de comunicación. Entonces, esas personas que realmente no quieren aprender inglés es porque se mantienen en una zona de confort. Entonces, yo como profesor, y asumo que tú como profesora y otros profesores, nosotros desempeñamos con un ideal, porque nosotros idealizamos la forma que nosotros queremos enseñar y la forma que nosotros queremos producir ese conocimiento en alguien más. Pero a veces hay cierta rigidez al cambio, al momento de lograr que el alumno realmente se sienta cómodo y se sienta identificado con el hecho de aprender algo nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, en tu caso, lectura crítica, lo cual es sumamente importante. De hecho, la lectura crítica es uno de las destrezas más importantes que el ser humano debe aprender, porque de esa forma puedes abstraer información, guardarla, almacenarla, evocarla y sobre todo producirla. Información Exacto. vida es una información producida. Pero cuando tenemos en la zona de confort que dice yo, ¿para qué necesito hacer eso? Realmente es muy difícil como docente y como ser humano saber cómo impulsar y lograr la trascendencia, ya sea del alumno o de cualquier otra persona, cuando está inmerso en una zona de confort. Así es. Ahora, mira, todo requiere igual práctica, requiere formar un hábito, no de la noche a la mañana somos expertos en inglés, ni de la noche a la mañana somos expertos dando un argumento sumamente elocuente acerca de un tema. Entonces, todo esto es con la práctica, con el ejercicio, con la metodología, y eso tiene mucho que ver el profesor, o sea, el docente es el que en sí puede frustrar a un estudiante, formarlo o deformarlo. Es así, ¿no? Entonces, es muy interesante todo esto que tú también estás explicando. Ahora, cuéntanos cómo han sido estos primeros días de clases con los chicos, qué tal, cómo se han sentido, cómo tú te has sentido también. Bueno, yo
Bueno, considero que fue realmente una locura para todos, sobre todo el primer día que fue el viernes, ya que hubo bastante confusión sobre cómo utilizar ciertos recursos como la plataforma o guiarnos por el horario, conocer a nuevos padres, ayudar a nuevos padres. Imagínate el primer día que el padre te pregunte y tú no sabes qué decirle, pero tienes que, o sea, ser súper rápido y decir, ah, bueno, haga esto. Obviamente sí, tenemos que hablar cosas coherentes, tampoco vamos a decir cualquier cosa que se pase por la cabeza. Pero o sea, sí fue un poco confuso para todos y para mí en especial porque soy nuevo en esa organización. Y ahora en esta semana, bueno, como docente, me ha encantado el hecho de que hay muchos chicos que se sienten realmente motivados a aprender el segundo idioma, chicos que no esperan que yo les diga algo, sino que ya me hablen en inglés. Otros chicos realmente se sienten incómodos, pero he logrado el hecho de que me digan alguna palabrita, ¿sí? Aunque sea con una pronunciación muy pobre, pero yo les digo que no existe mal intento, sino que es importante que pierdan el miedo al poder hablar. Entonces, de esa forma, me he sentido, ha sido gratificante el hecho de ver que hay estudiantes que lo están intentando y a veces es un poco frustrante cuando tú decides preguntarle a estudiantes y quizás por miedo de ellos o por inseguridad no hablan. Entonces, te ves en un punto donde el silencio realmente es tan incómodo porque necesitas que el estudiante te diga algo, pero tampoco puedes obligarlo a que te lo diga. Entonces, estás en un punto realmente crítico donde es frustrante para ti y frustrante para el alumno, pero siempre es importante saber cómo manejar la situación. Entonces, la respuesta en sí es, me he sentido grato, pero también confuso. Claro, y es hasta que todos nos adaptemos, porque sí, es hasta que también el estudiante tenga la confianza. Uno pensaría que con la virtualidad es mucho más fácil hablar, porque así no estamos en el mismo salón y de repente la vergüenza y todo, pero resulta que aún así existe tal vez ese miedo al docente de que algo me va a decir o de que lo que estoy diciendo es incorrecto. Entonces, yo creo que eso es en lo que habría que trabajar bastante con el estudiante para que no se sienta que lo que está diciendo está mal o que si se equivoca está mal y que va a pasar algo, ¿no? Sino que ir viendo cómo solucionar esa parte. La, Vi por el chat incluso que tú estás usando Quizzes, que es una aplicación súper buena, es muy interesante porque es muy didáctica y a los chicos les gusta. Yo también la he usado en algunas ocasiones. Cuéntanos cómo es tu metodología, o sea, cómo puedes llegar a hacer que el estudiante eh, tal vez no ame las materias, pero se sienta cómodo y entienda que en realidad es importante aprender. claro, yo comencé de hecho mi primera clase con cada curso no fue en base a los libros o la materia, sino fue en base a una presentación mía. Primero comentándoles mis experiencias que han sido muy gratificantes gracias al hecho de aprender un segundo idioma. Por ejemplo, yo estuve en Estados Unidos, trabajé en Estados Unidos y les comenté que por ese hecho de estar allá, lo gané gracias al hecho de saber inglés. Entonces, ya de por sí saber un segundo idioma, aunque sea desde un nivel intermedio, te va a haber muchas oportunidades. Entonces, desde allí, tú tratas, o al menos yo traté de motivar al estudiante dándole un ejemplo, ¿verdad? Segundo, yo considero que el aprendizaje vicario, o sea, el aprendizaje visual en esa modalidad, ya sea virtual o presencial, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de aprender algo, es importante brindarle una imagen mental a lo que tú aprendes, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de acciones, de verbos, nada mejor que saber un verbo y tener una imagen, una representación mental sobre lo que es el verbo. De esa forma ellos pueden sociabilizar o pueden relacionar cómo luce un verbo y sí que tienen más recursos para poder evocar la información. Porque yo les puedo hablar sobre quizás verbos como el verbo hacer. Te puedo decir qué es el verbo hacer. Entonces, cuando tú en la siguiente ocasión veas a una persona ejecutando la acción de hacer algo, es mucho más fácil evocar la información. Es por eso que mis clases yo las trato de hacer lo más lúdicas posibles, lo más interactivas posibles, para que exista obviamente una base científica o una base literaria sobre cuáles son las reglas fundamentales y asimismo
hay imágenes donde los estudiantes se pueden relacionar ante ellos. Y obviamente no podemos olvidar los ejercicios, porque es necesario que ellos pongan todo su esfuerzo en el momento de resolver un problema o resolver un ejercicio para que pongan en práctica lo aprendido. Ok, ahora para ya ir finalizando con la entrevista, ¿qué les dirías a los estudiantes como mensaje? Yo sé que los ves todos los días, pero algo que sea que les llegue para que digan, bueno, o sea, no es el fin del mundo, no es una materia imposible de aprender, porque siempre se ha tenido como que esa especie de miedo por tal vez la burla de que si estoy pronunciando bien o no la palabra. Y es ir poco a poco, ¿no? Todo esto del proceso de enseñanza, y más aún si no tuvieron durante un año la materia de inglés. Entonces, eso también causa una especie de vacío, pero que de a poco va a irse llenando con toda la enseñanza que en este caso tú les vas a dar. Claro. Yo les recomendaría que lo intenten. Así de simple, que lo intenten. Si no puedes decir algo, dilo. Porque la forma de aprender es en base al error. Nosotros y todos los seres humanos, no solo en inglés, sino que en toda la vida, nosotros aprendemos en base al error. Porque si tú lo haces mal y hay alguien que te puede enseñar, reconoces que tu método o tu forma de hacerlo está mal y aprendes una nueva forma. Entonces, el intentarlo es la apertura al aprendizaje. Entonces, si lo intentas y tratamos de perder la vergüenza, es mucho más fácil el hecho de lograr un objetivo como es el aprendizaje. Y es mejor intentarlo, fallar, que se burlen de ti y a la final tener un excelente resultado, que es el aprendizaje, a no intentarlo y realmente no lograr nada en la vida y simplemente mantenerte en un solo punto. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿realmente desean quedarse atrás y mirar cómo todo el mundo avanza? ¿O les gustaría a ustedes avanzar junto con ellos? La decisión es suya. Y los profesores, tanto de la profesora que está haciendo ahora la entrevista como yo, y todos los que formamos la fundación y el colegio, estamos poniendo lo mejor que ustedes puedan aprender y nosotros realmente no exigimos más que lo intenten. Así es, muchas gracias, Ali, por esta entrevista, por darnos, conocerte un poco más, porque eso es importante, conocer al docente y bueno, saber de que estás haciendo un buen trabajo con los chicos y que no tengan ese miedo, sino que se lancen. Gracias. Gracias a ustedes.